Ya estamos de vuelta. Vamos a continuar con nuestro tema de hoy, la parábola de los dos deudores. Esta es una parábola sumamente importante. En esta parábola el Señor enseña cómo debemos perdonar, así como nosotros hemos sido perdonados. Prácticamente esta parábola nos habla acerca del tema de la justificación por la fe. Vamos a analizarla y vamos a entenderla. La parábola se presentó después de una corta explicación que dio Jesús de cómo se deben arreglar las cuentas de los pecados dentro de la iglesia entre hermanos. Y luego pasó a explicar esta parábola de los dos deudores. Así que vamos a leer primero la parábola y vamos a ver luego cómo es que el Señor enseñó el perdón. Vamos a nuestros textos bíblicos. San Mateo 18, 23 al 35. Aquí es donde leemos la parábola. Dice así, verso 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Versículo 26, seguimos avanzando. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Fíjate en lo que dice acá. El rey decidió hacer cuentas con estos que le debían. Y de pronto hizo entrar al primero que le debía y dice que éste tenía una suma de deuda de 10,000 denarios. Y el Señor, al ver que este hombre vino para poder arreglar cuentas y no tenía para pagarle, mandó que lo encarcelasen a él, a su mujer, a sus hijos, y que los pusiesen en trabajos forzados, y que los vendieran. Pues eso era una costumbre que se tenía entonces en la época. Así que entonces el hombre, cuando vio que se le dio esa sentencia, inmediatamente suplicó perdón, y se le dio una oportunidad. Y sin embargo, a pesar de que se le dio la oportunidad a él, algo terminó haciendo este que recibió perdón. Vamos a ver qué es lo que pasó. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Fíjate la comparación de 10,000 a 100. Era una tremenda diferencia. Era como que él le debía 10 millones al rey y el otro solo le debía 100 soles a él. Era una tremenda diferencia, ¿no? Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías también tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Fíjate en lo que sucedió ahora. Este hombre que había sido perdonado de sus 10,000 denarios que debía, no quiso perdonar al otro que le debía tan poquito dinero. ¿Y qué hizo? Lo tomó del cuello y lo ahogaba, lo quería matar. Tan solo por una deuda tan insignificante comparada con lo que a él se le estaba perdonando. E inmediatamente lo mandó echar a la cárcel. No lo perdonó. Y la reacción de los consiervos al ver estas cosas fue ir a quejarse al rey. Y entonces el Señor le mandó llamar a este
inmisericordias siervo que había sido perdonado y le dijo: yo te había perdonado a ti tremenda deuda. ¿Tú no eras capaz de perdonarle también a tu compañero? ¿Cómo yo te pasé por alto y te di la oportunidad? Ahora vas a pagar lo que hiciste. Y entonces Cristo dijo: allí será el lloro y el crujir de dientes. Sin duda, la parábola nos deja en claro cosas sorprendentes. Vamos a ver ahora el desarrollo de lo que significa todo esto y por qué Jesús habló de esta parábola bajo el contexto de cómo se tiene que perdonar al hermano. ¿Correcto? Vamos a ver eso. En primer lugar, el versículo 23. Comenzamos con el análisis. San Mateo 18:23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El reino de los cielos, ¿qué cosa hemos dicho? El evangelio, es decir, las verdades enseñadas en la palabra de Dios. La religión del cielo es semejante a esta parábola. Eso es lo que está diciendo Jesús. Muy bien, ¿qué sigue? Regresamos al versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Qué cosa significa hacer cuentas con los siervos? Vamos a ver. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, el Señor declara lo siguiente. Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice la Escritura: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Hacer cuentas es lo que vamos a leer acá. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En este versículo el Señor está enseñando que hacer cuentas con Él es venir a contarle nuestros pecados para que Él nos los pueda perdonar. Venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que entonces, cuando aquí dice que el reino de los cielos, la predicación del evangelio, es semejante a esta parábola, nos está enseñando que lo primero que hace Dios con nosotros para poder ofertarnos el perdón es llamarnos a cuentas por nuestros pecados. ¿Cómo nos llama el Señor a cuentas por nuestros pecados? Bueno, lo primero que tenemos que descubrir aquí es qué cosa es pecado y de qué pedía cuentas este rey. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Fíjense lo que dice acá. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, cuando Dios te llama a cuentas es cuando te presenta su ley, los 10 preceptos más las enseñanzas de la Biblia. Y a través de esta ley, el Señor te convence de pecado. Primero te dice: mira, según mi ley, según lo que tú has ofendido a este reino, es la cantidad de tus pecados. Bueno, y cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad, escuchamos la predicación de la palabra de Dios que nos muestra nuestra condición pecaminosa, encontramos que tenemos un sinfín de pecados desde que hemos nacido, porque no hay un solo hombre en la tierra que diga: desde que yo nací nunca pequé. Eso no es verdad. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice el apóstol Pablo lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo dice: todos han pecado. No hay uno solo que no haya pecado. Desde que nosotros hemos nacido, al entrar en el mundo y tener uso de razón, hemos comenzado a cometer errores por la mala educación que hemos recibido de nuestros padres, ya que muchos de ellos
por lo mismo que son imperfectos, nos enseñaron cosas equivocadas. Segundo, por lo que aprendimos de nuestro medio. Aprendimos muchas cosas que eran negativas y que las practicábamos. Tercero, por el sistema de educación mundano que hemos recibido, donde se nos enseñan puros errores en abundancia, de tal manera que eso ha hecho que nos desviemos de la ley de Dios. Así que tenemos multitud de pecados que ya hemos cometido desde que hemos nacido y nadie puede atreverse a decir que no, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el apóstol. Sin embargo, cuando se hacen las cuentas y Dios se encuentra a una persona con toda esa multitud de pecados, de inmediato le dice cuál es la sentencia por lo que ha hecho. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice la Escritura: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate lo que dice ahora acá. Todos aquellos que se aproximan a Cristo, que vienen al Evangelio, el primer paso que tienen que dar es reconocer sus pecados. Nadie puede decir: ¿por qué me predicas cosas tan fuertes? ¿Por qué me presentas la ley? Yo no quiero ley, ya no hay más ley. Yo solo lo que quiero es que Jesús me perdone. Es todo lo que quiero, no quiero más. Eso es un error. Eso es orgullo. ¿Por qué? Porque dice Jesús: el reino de los cielos es semejante a un hombre que hizo cuentas con sus siervos. Así entonces está presentando al Padre, a Dios, como aquel que hace cuentas con todos aquellos que quieren aproximarse a la vida eterna. El primer paso es sentarse, ser humilde, calladito y ver la ley de Dios sin contradecirla. Es increíble cómo cientos de creencias y religiones declaran que la ley de Dios ya no está vigente, que la ley de Dios es mero legalismo y que ya no necesitamos de tener que obedecer esa ley. Sin embargo, la parábola nos está mostrando otra cosa. Nos dice que cuando el rey encontró a este hombre que no había obedecido la ley, en el momento que arregla cuentas con él, la sentencia fue perentoria: véndanlo a él y a su familia, llévenselos de acá. Inmediatamente el hombre se humilló. Solo Dios sabe cómo hacer que el hombre se humille. El hombre por sí mismo jamás podría humillarse, porque el hombre por naturaleza es orgulloso, pagado de sí mismo, autosuficiente. Piensa que él está en lo correcto. Esa mala semilla la sembró Satanás desde el principio. Él fue el primero que no quiso reconocer ni humillarse ante Dios. La Biblia dice claramente en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 hasta el 9, que el dragón, Satanás, en el cielo se levantó en guerra contra Dios. Es decir, no pensaba someterse a la autoridad divina. Le hizo la guerra a Dios y terminó siendo echado del cielo. Así que allí se ve esa figura orgullosa, petulante de no querer reconocer su error. No quiso reconocer Lucifer. Cuando los ángeles lo llamaron a que pudiera reflexionar, él simplemente dijo: ¿de qué me voy a arrepentir yo? Si todo lo que estoy haciendo está bien. Lo que quiero, decía él, es derrocar este reino para hacer otro reino donde todos hagan lo que quieran. Como él quería que los demás hicieran. Muy bien. Así que entonces, cuando se da la sentencia, ese temor lo hace humillar a este hombre y pide piedad. Así es como el hombre siempre se humilla ante Dios. Hoy por hoy, las falsas religiones enseñan que no hay que temerle a Dios, pero esto es contrario a las Escrituras. Lo natural es que el hombre tema cuando ha hecho el mal, porque si ya no teme cuando ha hecho el mal, entonces se ha vuelto una persona que hará cualquier mal y destruirá a cualquier otro sin piedad ni misericordia. Eso es peligrosísimo.
El temor es indispensable en el ser humano para que reconozca su mal proceder. Si tú ya no le temes a lo malo, si tú ya no tienes miedo del pecado, si tú ya no tienes terror del mal, entonces ya no lo querrás dejar. Así de sencillo. Así que por eso Dios infunde terror en la persona a través de su ley, mostrándole que la paga de la transgresión de esa ley tiene que ser la muerte. Así de sencillo. Romanos capítulo 4, versículo 15, dice la Escritura. Romanos 4:15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Fíjate lo que está diciendo el apóstol. La ley produce la ira de Dios. Si no hubiera ley, no habría pecado, no habría transgresión. Nadie sería pecador. Pero por esa misma razón, la ley existe para mostrar que existe el pecado. Aquellos que dicen que la ley ya ha sido crucificada con la muerte de Cristo, están desmintiendo lo que dice el texto bíblico. Están contradiciendo a la verdad. No tienen Salvador, porque el Salvador solo es para el transgresor de la ley, del que comete pecado. No hay otra definición de pecado en la Biblia que esa, la transgresión de la ley. Muy bien. Ahora, teniendo eso en cuenta, cuando el hombre reconoce sus pecados, de veras los reconoce, entonces da el paso de la confesión de su pecado y pide perdón al Señor. ¿Correcto? Pero cuando la persona no hace un reconocimiento genuino del pecado, entonces se ve lo que veremos a continuación en este personaje que, después de pedirle perdón al rey y que Dios le haya perdonado, él va y no quiere perdonar al otro. Ahí se empieza a notar que este hombre realmente no estuvo convertido, no se dio a la ley. Hay muchos que aparentan entrar en el camino del Señor, no quieren aceptar la ley de Dios, dicen que le piden perdón a Jesús de sus pecados, creen que están perdonados, declaran que por gracia ya están salvados y luego se nota que ellos no aprendieron lo que es el perdón del pecado. ¿Por qué? Porque siguen con su corazón malo, como este hombre de la parábola, que aparentó pedirle perdón al rey y luego salió directamente a seguir pecando. Él pensó que podía seguir haciendo lo malo. Pensó que no pasaba nada, que sus acciones no contaban, que como el rey ya lo había perdonado, ahora él podía vivir como quería, haciendo daño al otro consiervo a quien le fue también a cobrar la deuda. Ahí estaba la evidencia. Aquellos que después que dicen que se han entregado a Cristo, no guardan sus mandamientos, están en la misma condición que este hombre, que solo dijo perdón, pero se olvidó de que ahora tenía deberes. ¿Cuáles eran sus deberes? Perdonar como fue perdonado. Eso fue lo que olvidó este hombre. Pero sigamos leyendo lo que dice acá. Seguimos con nuestro texto. Versículo 24 dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esta es la parte del perdón de nuestros pecados, de nuestras deudas. Perdona nuestras deudas, dice el Padre Nuestro. Así que entonces, el Señor dice, movido a misericordia, decide perdonarle sus pecados a este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre reconoció hasta allí que le debía a Dios, le dijo: sí, perdóname, yo te estoy debiendo, soy un pecador. ¿Correcto? Y entonces el Señor decide darle el perdón. Pero increíblemente este hombre iba a manifestar que no estaba arrepentido de verdad.
hay el peligro de que se pueda pedir el perdón de nuestros pecados al Señor y no querer cambiar nuestras actitudes para con Dios en la obediencia. Esto es precisamente lo que la parábola ahora estaba mostrando. Vamos a ver cómo. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora bien, fíjate lo que dice acá. El Señor dice que va a pasar por alto todos nuestros pecados pasados. Toda nuestra deuda que teníamos como este hombre la tenía, nos es perdonada. Somos limpiados de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que ahora la justicia de Dios se manifieste en nosotros. Así como recibimos el perdón nosotros, ahora nosotros tenemos que otorgar lo mismo a los demás. Y ahora nosotros tenemos que vivir de acuerdo con esa justicia, de acuerdo con aquello que nos fue perdonado. Si robábamos y pedimos perdón al Señor, ahora tenemos que manifestar ese perdón en nuestra vida. ¿Cómo? Dejando de robar. Porque al dejar de robar, manifestamos que fuimos perdonados de aquello que reconocimos que habíamos hecho de mal. Muy bien. Y se nos dice que ese perdón es gratuito, tal como este rey perdonó a su siervo y le dijo: te condono toda la deuda, está perdonada, estás libre de tu deuda. Entró usó de misericordia, ese es el término que vamos a ponerle, usó de misericordia con este siervo para darle gratuitamente el perdón, debido a que se había confesado delante del rey y le había prometido que él haría los cambios debidos en su vida. Proverbios capítulo 28, versículo 13. La Biblia nos dice que para poder obtener nosotros la misericordia de parte del Señor, necesitamos cumplir con condiciones. Proverbios capítulo 18, versículo 23. El rey dice: fue movido a misericordia. Así también Dios tiene que ser movido a misericordia. ¿Cómo se mueve Dios a misericordia? Vamos a ver. Proverbios 18, 23. Dice aquí la Escritura. Proverbios 28, 13, perdón. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice así la Escritura: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ajá, fíjense ahora las condiciones. El mayordomo, el siervo que estaba debiéndole al rey, lo primero que hizo fue: Señor, sí te debo, está bien, perdóname por favor. Dame tiempo y yo te voy a pagar todo. Es decir, si tú me das esta oportunidad, yo prometo hacer cambios, dejar de deberte. Y gracias a que dijo eso, entonces inmediatamente el rey lo miró y fue movido a misericordia por la súplica que estaba haciendo este hombre, reconociendo su deuda, porque en ese momento ese hombre no dijo: no te debo, si quiero te pago, de sol en sol te daré, ya veremos cuándo te pago, qué tanto tú fastidia y fastidia. No, Señor, contrario a eso que dijo: sí, te debo, reconozco que te debo, perdóname, solamente dame tiempo y yo voy a arreglar todo contigo. Estas cosas fueron suficientes para que entonces el rey le diera el perdón a este hombre. Pero el hecho de que le daba el perdón, ahora debía manifestar él en sus acciones que había recibido ese perdón. Si sus acciones ahora no manifestaban que él recibió el perdón, entonces perdía toda esa oportunidad de perdón.
Ahora, Proverbios 28:13, cuando dice, el que confiesa su pecado y se aparta del mal, alcanzará misericordia, está declarando lo mismo que hizo este siervo, confesar el pecado y decidir apartarse del mal. Muy bien, todo aquel que viene a Cristo por su evangelio, por haber conocido la verdad, va a venir en primer lugar reconociendo sus pecados, pidiendo el perdón de estos y decidiendo que hará cambios, que comenzará una nueva vida, una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Eso es lo que está diciendo este texto. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muy bien, una vez que nosotros pedimos el perdón de nuestros pecados y decidimos renunciar al mal, se nos ofrece la misericordia, se nos da ese perdón. Ahora vamos a tener que demostrar que hemos recibido el perdón de Dios cumpliendo la promesa que le hicimos al Señor. ¿Cuál es? Apartarnos del mal. Para poder apartarnos del mal, para separarnos del mal, esa tarea definitivamente no la podemos hacer solos. Requerimos de tener que aprender cómo separarnos del mal. ¿Correcto? Y la forma en que tendremos que hacerlo es recibir las instrucciones de la palabra del Señor. Libro de San Juan, capítulo 17, versículo 17. San Juan, capítulo 17, versículo 17. San Juan 17, 17. Dice la Escritura: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra santificar significa apartar, separar. Entonces, con la palabra de Dios nosotros nos apartamos del mal. Porque hay muchos que entran en el camino de Dios pidiendo el perdón de sus pecados, y después de pedir el perdón de los pecados, ahora ellos quieren separarse de sus pecados, quieren no volver a cometerlos nunca más, de acuerdo con la promesa que hicieron con Dios de querer obedecerle de aquí en adelante. ¿Y qué cosa hacen? Se esfuerzan por querer cumplir. Aguantan una semana, un mes, 2, 3 meses, ya no soportan más y vuelven atrás. ¿Por qué pasa eso? Porque ellos están queriendo obedecer, quieren santificar sus almas, pero no con el poder de Dios. El siguiente paso, después de que hemos pedido el perdón de nuestros pecados, es hacernos siervos de Dios obedeciéndole. Y solo cuando nos hacemos siervos y venimos a su palabra para obedecer lo que Él nos dice, recién nosotros somos santificados. Nos dice Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice la Escritura: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, es decir, perdonados, limpiados del pecado, y hechos, escuche esto, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Según la palabra del Señor, después de que hemos sido perdonados, nos queda el siguiente camino. ¿Cuál? Ahora somos siervos de Dios, ahora le servimos a Dios. Y como le servimos a Dios, el resultado es santificación. La santificación es el resultado de entrar en el servicio de Cristo, en guardar sus mandamientos. Esta es la tarea que le toca a aquel que recibió el perdón. Este hombre que recibió el perdón no guardó los mandamientos de Dios, no aprendió a amar a su prójimo. Contrario a eso, ¿qué cosa hizo? Salió de la presencia del rey y mientras iba caminando se encontró con otro que le debía. ¿Y qué cosa hizo? Seguimos leyendo la parábola.
Entonces aquel siervo postrado, aquel con quien se encontró ahora, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, no, más adelante, esto ya lo hemos leído. Pero saliendo, ahí está, versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, es decir, otro siervo, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Ahora, fíjense, este que salió perdonado, en lugar de haber aprendido cómo se actuó con él para que él actuara igual con su prójimo, salió e hizo lo opuesto de lo que había aprendido de la enseñanza que le dio el rey. Es decir, hacer lo opuesto de lo que dice la Escritura, hacer lo opuesto de las enseñanzas del Rey Jesucristo, que es su palabra. Y entonces sale y al primero o a la primera que encuentra a otro deudor, pero este deudor hacia él, se acerca y le dice: págame lo que me debes, de inmediato. Y el otro le dice lo mismo que él le dijo al rey: dame tiempo y yo te lo voy a pagar. Y este no quiso perdonarlo. Dice que lo trabó por el cuello y lo ahogaba al pobre. ¿Qué más dice? Seguimos leyendo. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ahora, estaba actuando de una manera contraria a lo que se había hecho con él. A él se le había llamado a cuentas, se le había mostrado la ley, se le había enseñado sus pecados y luego se le había dado el perdón por estos, dándole una nueva oportunidad. Él debió haber aprendido de esa lección y haber hecho lo mismo con su compañero. Debía de ver que su compañero estaba reconociendo su deuda. Su compañero no estaba diciendo: no te voy a pagar. No. Al igual que él, estaba reconociendo su deuda, estaba reconociendo sus pecados, la transgresión de la ley, y le dijo: por favor, perdóname, y yo te lo voy a pagar todo. Las mismas palabras utilizó. Este hombre inmediatamente debió haber dicho: pero lo mismo pedí yo, y él me está pidiendo igual. El otro, el rey actuó conmigo de forma favorable, y yo también debo hacer lo mismo. Pero contrario a eso, demostró que no tenía ninguna clemencia. No estaba actuando correctamente, no estaba perdonándole al otro como él fue perdonado. Interesante. Ahora bien, una vez que esto ocurre, dice que algo ocurrió en la escena y que ocurre siempre con todos los que entran en el camino. ¿Qué más sigue diciendo? Verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Al igual que los ángeles, que después de que nosotros entramos en el camino del Señor, los ángeles están protegiéndonos y guardándonos, pero a su vez también estos ángeles están anotando todas nuestras acciones. Habíamos leído de que los ángeles todos los días suben al cielo y ven el rostro del Padre que está en los cielos, aquellos ángeles protectores de sus hijos. Así que entonces, el ángel protector de este siervo que le debía y que fue maltratado, inmediatamente fue y se presentó ante el rey. Estos siervos representaban a los ángeles, que están mirando todas las acciones humanas, que están anotando todos los detalles, puesto que en el cielo hay 3 libros: el libro de la vida, el libro de memorias y el libro más oscuro de todos, donde están los malos actos de los hombres, el libro de las malas acciones o muerte. Así, la parábola nos está hablando bajo el contexto de la hora del juicio. Aunque esta parábola se aplica a todos los tiempos,
más particularmente se aplica para el último pueblo de Dios, el pueblo que enseña que estamos en la hora del juicio. Es el momento cuando Dios está ajustando cuentas. Y ahora, dentro de ese periodo, ¿qué ocurre? Que el rey, cuando se entera, gracias a los consiervos que le fueron a avisar, y esto no fue un chisme de los consiervos, cuidado que vayas a confundir las cosas. Los consiervos habían visto lo que se estaba haciendo con este pobre hombre y vieron la injusticia con que el otro actuó, a pesar de que a él se le dio la oportunidad del perdón, e inmediatamente fueron y se lo comunicaron al rey. Cuando se tienen que comunicar las cosas injustas, no se puede decir chisme, no se puede decir en ningún momento ¿por qué fuiste y me chismeaste? Tú tienes la boca muy grande. No, esto se llama informe, pero vamos a ver en qué condiciones. Jesús por eso había presentado Mateo 18:15 en adelante cómo se tenían que hacer los arreglos cuando dos personas tenían una deuda de pecado. Eso lo vamos a ver en un momento. Seguimos leyendo el texto bíblico. Dice, verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Fíjate lo que le dice ahora el rey. Mira, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Todos tus 10,000 talentos, tus 10 millones de pecados, porque me rogaste, me suplicaste y yo te escuché. Confesaste tu pecado, decidiste apartarte del mal, decidiste que no volverías a hacer lo que hiciste y yo te perdoné. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿No debiste hacer lo que te enseñé tú también con los demás? Cuando nosotros aprendemos las enseñanzas de la Biblia, debemos aprender a aplicarlas a nuestra vida, para que estas enseñanzas ahora sean el motor que impulse nuestras acciones. La salvación no se basa simplemente en decir, creí en Jesús, pedí el perdón de mis pecados, ahora estoy ya salvado por la gracia y ahora mis obras no cuentan para nada. No, en esta parábola no se ve eso. En esta parábola se ve que las obras que tenía que hacer ahora este que fue perdonado debían de ser de acuerdo con lo que había recibido como enseñanza del rey. Tenía que vivir otra vida, una vida en la cual pudiera saber hacer lo que se hizo con él. Eso es lo que tenía que demostrar. Así pues, Jesucristo no enseñó en ningún momento que el hombre tan solo tenía que creer y ya por eso se acabó y todo ya está salvado. No, señor. No confundamos las cosas. La salvación solo se cumplirá cuando aquellos que pidieron el perdón de sus pecados al Señor ahora vengan a su libro y aprendan a obedecer sus mandamientos. Todo enseña con claridad que tiene que haber un cambio, una transformación en la persona. Ahora bien, el acto que se había dado con este hombre, San Mateo capítulo 18. Leamos ahora bajo el contexto de por qué Jesús presentó esta parábola. Versículo 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Fíjate ahora lo que dice acá. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, pecado, transgresión de la ley, ¿correcto? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él a solas. ¿Qué cosa significa ve y repréndele? Significa, anda, muéstrale la ley, muéstrale el escrito
para que reconozca su pecado. Tú no puedes querer reprender al otro haciendo que el otro acepte su mala acción sin que primero tú entres a cuentas con él. ¿Y cómo se entra a cuentas? Como Dios lo hace, mostrando el pecado. Para eso tendrás que utilizar la doctrina para poder saber corregir a tu hermano. Porque tú podrías pecar igual que él, podrías cometer el mismo error que él o hasta peor que él. Sí, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Libro de Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Escucha bien lo que dice. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos así las cargas de los otros y cumplid de esa manera la ley de Cristo. ¿Qué te parece? Así que entonces el Señor enseña que cuando tengamos que reprender a la otra persona, que lo hagamos no como que la reprensión viene de nosotros, sino que la reprensión viene ¿de quién? De Dios. Eso es lo bonito. Cuando tú le muestras con la Escritura a la persona su error, inmediatamente reconoce que es Dios quien se lo está mostrando. Primera de Timoteo, capítulo 4, fíjate lo que dice allí. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo dice que le vas a reprender a tu hermano? ¿Vas a ir insultándolo? No. ¿Vas a ir tratando de agarrarlo a golpes? No. ¿Vas a quererlo ahogar pescándolo del cuello? No. Entonces, ¿cómo dice? Con toda paciencia y doctrina, de acuerdo con las leyes. El rey, cuando dijo, como no tiene con qué pagar, véndanlo a él, vendan a su mujer, vendan a sus hijos, vendan todo lo que posee. ¿En base a qué lo estaba haciendo el rey? ¿Porque él era así de duro? No, señor. Sino porque las leyes de ese tiempo enseñaban que así se tenía que hacer con el deudor. Porque muchas veces el deudor no era porque no podía pagar, sino porque no quería pagar. Una cosa es no poder y otra cosa es no querer. Nadie se va a perder por no haber podido obedecer la ley, sino por no haber querido obedecer la ley, que eso es muy distinto. Sí hay gente que dice, no, la ley ya no existe, la ley ya fue crucificada, obedecer la ley es legalismo. Esos son los que no quieren obedecer la ley. Una cosa es no poder, otra cosa es no querer. No confundas, ¿correcto? No querer es decidirse a que no se puede porque no quiero, porque me parece duro, porque me parece malo. En cambio, cuando digo no puedo, es porque estoy en lucha, pero tengo que alcanzar a lograrlo, porque nadie se va desobediente al cielo. Cuando se cierre el tiempo de gracia, allí se acaba el tiempo del perdón. El que ha sido justo, que siga siendo justo, y el que ha sido impío, que siga siendo impío. Por eso, ahora nosotros luchamos para obedecer esa ley, ponemos todo nuestro empeño, debemos renunciar al pecado y dejarlo atrás, tenemos que alcanzar la victoria sobre él, o de lo contrario perderemos nuestras almas. Y solo el tiempo es hasta el cierre de la gracia. ¿Correcto? El pueblo del Señor sabe que ahora sus pecados deben de ser borrados y limpiados para que vengan los tiempos de la lluvia tardía, los tiempos de refrigerio. Por lo tanto, nosotros como pueblo de Dios que sabemos que estamos en la hora del juicio, tenemos nuestra oportunidad ahora mientras el decreto dominical todavía no ha salido. Interesante. Muy bien. Ahora, teniendo esto en cuenta, dice que debemos reprender con toda paciencia y doctrina.
¿Por qué? Fíjate por qué. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Cuando nosotros presentamos a aquella persona que pecó contra nosotros, aquella persona que habló mal de nosotros, aquella persona que nos hizo algún daño, aquella persona que de repente se mezcló con nosotros en un mal, ¿qué cosa es lo que pasa cuando nosotros le mostramos un texto bíblico? Fíjate, Apocalipsis capítulo 3, verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Fíjate lo que dice aquí el texto. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Cuando el Señor reprende de tal manera que su reprensión se llama amor. ¿Te diste cuenta? O sea, toda reprensión que viene de las Escrituras es puro amor para nosotros. Y por más duro que a veces tenga que hablar el Señor sobre nuestro caso, está lleno del amor de Dios. Aún las reprensiones de Jesús, dice el Espíritu de Profecía, iban con las lágrimas de Jesucristo. Todas las reprensiones que están en este libro, por más duras que nos parezcan, por más que cuando alguien nos predique parece cortar como un hacha la raíz del árbol, debemos aprender a ser humildes y recibir esa reprensión. ¿Te diste cuenta? En muchas iglesias no se quiere enseñar que estamos en la hora del juicio, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y que para eso se nos tiene que hablar de nuestros pecados de una forma clara y directa como lo hizo el rey. El rey le dijo, la deuda que tienes. No tengo, Señor, no tengo con qué pagarte. Muy bien, llévenselo, véndanlo a él y a toda su familia. La reprensión ahí estaba siendo fuerte, directa, dura contra el pecado. Por la forma en que este hombre estaba diciendo que no pensaba o no tenía para pagar. Entonces la reprensión cayó. Y cuando la reprensión fue dura, se humilló el hombre y pidió piedad, pidió perdón. Porque es así como se tienen que hacer las cosas. Ahora, nota que ese rey no era un rey malo ni perverso. Era un rey que solo estaba haciendo cumplir las reglas. Habían tenido un trato con el hombre al darle el préstamo para que éste pagara. Así también sucede hasta el día de hoy. Dios no es un Dios sin misericordia, pero hay un trato. ¿Cuál? La paga del pecado es la muerte, y Dios no te puede absolver de tu pecado mientras tú no reconozcas tu pecado y decidas apartarte de él. ¿Te diste cuenta? Porque esa es la condición de vida. La Biblia dice claramente que si tú quieres entrar en la vida, tienes que cumplir con los reglamentos de esa vida. En otras palabras, la vida que tienes que vivir en el cielo, en la eternidad, tiene una condición. Si tú quieres hacer una vida correcta, tienes que vivir bajo las normas de ese reino de Dios. ¿Para qué? Para que haya armonía y felicidad entre todos aquellos que pertenezcan a ese reino. Así que siendo esa la condición, lo único que hace Dios contigo es decirte, mira hijito, aquí hay reglas. Todos los que van a entrar en esta vida nueva tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de estas leyes para ellos va a ser su armonía social, para que haya felicidad. Entonces, bajo esas condiciones es que Dios te aplica la sentencia y te dice, mira, aquí mi ley dice, no entrarán en el cielo ninguno de los que hacen abominación y mentira. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Apocalipsis 21, 27 dice la Escritura, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que para estar inscrito en el libro de la vida, tendremos que haber renunciado a toda abominación, mentira y pecado. ¿Te diste cuenta? Esas eran simplemente las condiciones, pero muchos en las iglesias, cuando se hablan de estas condiciones, dicen, muy duro es ese mensaje, tienes que ser más amorable, estás asustando a la gente, hay que hablarle más del amor, más del perdón. Sí, se habla del perdón, pero cuando primero se ha demostrado que hay culpa, no se puede perdonar a quien no es culpable. ¿Comprendiste?
Así que por eso la ley es indispensable. Se tiene que proclamar la ley con fuerza para que los pecadores reconozcan su condición pecaminosa y deseen arrepentirse, porque solo Dios puede despertar eso con su ley. Salmo 19:7, fíjate lo que dice allí. Salmo 19:7. Versículo 7 dice así la Escritura: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Así que para que la persona se convierta, necesita de la ley de Dios. Y una vez que ha leído la ley y ha visto sus pecados, ahora recién viene a Jesucristo para ser perdonado. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Fíjate lo que dice allí la Escritura. Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro móvil, el medio. ¿Para qué? Ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos perdonados por la fe, justificados por la fe, absueltos por la fe de nuestro pecado. Interesante. Ahora bien, siendo así, entonces cuando tú vas a tu hermano, tú le muestras la ley, le muestras la palabra del Señor para enseñarle qué cosa es el pecado. Y cuando él se da cuenta de que ese es el pecado y sabe, entonces inmediatamente pide perdón. Discúlpame, estuvo mal, no estuvo correcto. Entonces, si eso pasa con tu hermano, has ganado a tu hermano, has ganado su alma. San Mateo capítulo 18. Y fíjate, aquí dice que el primer paso, versículo 15, es: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué cosa significa eso? Si tu hermano pecó contra ti, si hubo algún mal, estando tú y él a solas, arreglas ese mal. ¿Correcto? Ese es un arreglo mutuo. Tú no puedes ir y contarle el pecado del otro a medio mundo y después de que has contado a medio mundo recién vienes y le dices: te estoy viniendo a reprender por tu pecado. Si hay personas que son así, van y le cuentan a todos: ah, ¿sabes qué? Este fulanito yo lo vi borracho, este fulanito me está debiendo plata, este fulanito esto, aquello. Cuenta todo. Y después de que ha contado, feliz quiere venir y decirte: muy bien, estoy viniendo para arreglar contigo. No, contigo no. Ya son varios con los que se va a tener que arreglar. Porque ya el pecado se difundió. Algo que Dios nunca quiso que fuera. Entonces, por eso, primero se arregla el pecado a solas. Y si se arreglan entre las dos personas, el pecado queda cerrado. Ya no tiene por qué salir. Sí, porque hay personas que a veces un hermano arregló con otro hermano su pecado. Ya ellos quedaron contentos. ¿Y qué hace el otro? De pronto sale y va y les cuenta a los demás: oye, ¿sabes qué? Tuve un problema con el fulano y este pues hizo aquello y esto más y aquello más. Y luego de eso hasta hemos tenido que ir hasta la iglesia y ahí nos hemos perdonado. Difundiendo el pecado. ¿Quién le dijo a él que tenía que difundir el pecado? Si eso ya estaba cerrado con Dios, ya estaba perdonado con Dios, al volver a sacar el pecado, al volverlo a mencionar, solo se sigue sintiendo culpable. Solo está demostrando que no recibió el perdón. No porque Dios no lo otorga, sino porque él no le creyó a Dios y no actuó como Dios decía. El salir y difundir el pecado en este caso es como este hombre que sale de ser perdonado y lo primero que va y es a ahorcarlo al otro, a quererlo matar y a no perdonar. Perdonad y seréis perdonados, dijo Cristo. Con la medida que medís, con esa seréis medidos. Así que entonces, el primer paso que aquí Jesús mostró fue: tienes que ir con tu hermano, tienes que arreglar con tu hermano. Si es que él te oye, has ganado su alma. Pero si no te oye, eso no queda ahí. Versículo 16 dice: pero si no te oyere,
toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora, cuando vas a llevar 2 testigos, no vas a llevar pues a tus cercanos que te van a defender a ti. Vas a llevar a 2 hermanos de la iglesia que sean consagrados a Dios. Consagrados a Dios, ¿qué significa? No es que te vas a ir a buscar a los más buenitos de la iglesia. Sí, porque para algunos los más consagrados son los más buenitos de la iglesia, bonitos entre comillas, ¿no? Pues dicen, oye, ese hermanito de allá, se le ve que es tan calladito, tan humildito, ese es el hermanito que me puede ayudar para ser mi testigo. Cuando este hermanito ni siquiera está consagrado a Dios. ¿Qué cosa es la consagración? Es el conocimiento de la palabra de Dios. Porque nadie puede ser testigo sin saber qué dice la Biblia en relación con la situación de pecado de una persona. Porque entonces, si tú llevas a una persona que no es consagrada a Dios, por más que esté catalogada como buena persona, por más que sea sincera incluso esa persona, ella no va a poder ayudar jamás en un trabajo como este. ¿Por qué? Porque no se va a basar en lo que dice la Biblia. Se va a basar en sus sentimientos. Se va a basar en lo que a ella le parece correcto o lo que le gustaría a ella que fuese el arreglo de la situación. Y contrario a ayudar y contribuir, se va a convertir en el doctor o la doctora corazón, que va a querer arreglar el problema de 2 con su propio criterio. Y de pronto, cuando arregle a su manera, no va a coincidir con lo que dice la Biblia y va a empeorar la situación de ellos. Así que, por favor, cuando vayas a buscar 2 testigos para un problema en la iglesia, no busques a tus amigos, no busques a tus parientes, ni tampoco busques a los buenitos de la iglesia. Busca a los consagrados de la iglesia, a los que conocen las Escrituras y pueden hablar de acuerdo con las Escrituras. Fíjate en esto. En una ocasión, a un hermano que estaba predicando el evangelio, el mensaje de los 3 ángeles para esta hora, de pronto lo llevaron con 2 testigos. ¿Quiénes eran los 2 testigos? Eran 2 ancianos. Se esperaba de ellos que ellos iban a juzgar de acuerdo con las leyes de Dios. ¿Pero qué hicieron? Le dijeron a este hermano, hermano, ¿por qué estás predicando esos mensajes? Bueno, porque Apocalipsis 14 dice que esta es la hora de predicar el mensaje de los 3 ángeles. Sí, hermano, pero ¿sabes qué? Por amor a la unidad, por amor a la iglesia, deja de predicar eso. Y haz caso de lo que te estamos diciendo acá. Este hermano te está diciendo claramente, él no quiere esos mensajes de profecías, de miedo, de juicios, no quiere eso. Él quiere el mensaje que le digas, Jesús te ama, tú eres la cosa más linda para él. Entonces, estos 2 que aparentemente estaban haciendo de buenos testigos, estaban peor que el otro hermano y que el acusador. ¿Por qué? Porque estos no se estaban basando en la palabra de Dios. Así que su juicio fue injusto. Al que estaba en lo correcto lo sancionaron y le dijeron que estaba mal lo que estaba haciendo. Por esa razón, hermano, no busques a quien no es consagrado a Dios. Consagrado a Dios es aquel que se consagró al estudio de la palabra del Señor, aquel que se dedica al conocimiento de la ley de Dios. Entonces, cuando estos 2 que tú consigues sean personas que están bajo el conocimiento de la palabra de Dios, que sean personas que conocen los textos de la Biblia, según el caso, recién podremos decir que son 2 testigos reales. Porque de lo contrario, en el momento del juicio se van a parcializar de acuerdo con sus sentimientos y emociones. Van a ver al otro que les va a decir, bueno, sí, pero tengan en cuenta que por amor a la paz esto tiene que quedar así nomás. Y hay el que siga culpable nomás, pues aguántate, hermanito. Además, tienes que entender, Jesús era humilde, aguántate como Jesús. Ese es un juicio injusto. Es increíble, ¿no? En una ocasión,
a una persona que le hacían un juicio así con sus testigos, dos ancianos que estaban al lado, de pronto le dijeron así: mira, si es injusto lo que se está haciendo contigo, ya pues, aguántatelas, hermano. ¿Por qué? Jesús aguantó hasta la cruz, así que tú también tienes que aguantar lo mismo. Sí, pero Jesús aguantó hasta la cruz de parte de hombres perversos e impíos. ¿Ustedes van a repetir la misma acción? Eso no tiene ningún sentido. Así que entonces ellos no tenían por qué decirle a la persona: aguántatelas como Jesús, que Jesús se aguantaba todo. Sino, ¿dónde está tu humildad, pues, que profesas? ¿No dices que hay que seguir el ejemplo de Cristo? Así es, pero ¿no dices también que los que van a juzgar tienen que seguir el ejemplo de Cristo? Sean pues también humildes. Eso no tiene sentido. Si vamos a pedir humildad de un lado, también tendremos que pedir del otro lado. Nadie puede exigir de otro lo mismo que él tenga que dar. ¿Comprendiste? Así que nadie te puede venir a decir: ¿sabes qué, hermanito? Por amor a la paz, aguántatelas. No, señor. Eso no es amor a la paz, eso es amor a la guerra. ¿Por qué? Porque paz solamente son los mandamientos de Dios. Fíjate lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 48, versículo 18. Y mira cuánto aprendemos en una parábola, ¿no? Cómo el Señor enseña las cosas con total claridad. Dice así: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fíjate ahora, aquí hay condición. Si quieres paz, si quieres justicia, atente a mis mandamientos, dice el Señor. Solo juzgando de acuerdo con los mandamientos de Dios, recién se puede obtener la paz genuina, la armonía verdadera. Cuando Jesús estuvo aquí hace 2000 años, de pronto le trajeron una mujer que fue cogida en adulterio y la lanzaron ahí al lado de Jesucristo. Y estos doctores de la ley, que se creían muy sabios, le dijeron a Jesús: maestro, ¿qué dices tú de esta mujer? La hemos cogido en el acto mismo del adulterio. La ley de Moisés dice que las tales deben de morir apedreadas. ¿Tú pues qué dices? El gran juez justo sabía muy bien el acto que se estaba realizando en ese momento. Todo era una trampa. Porque el texto bíblico dice: le trajeron la mujer para tentar a Jesús, para ver qué respondía. Jesús inmediatamente vio que estos no estaban cumpliendo aquella ley de la cual querían utilizar para poder sancionar a la mujer. Es increíble. La ley de Moisés decía que quien tenía que traer a la mujer en acto del adulterio era el marido. El marido es el que tenía que dar la acusación, pero ahí no estaba el marido. Al ver Jesús que el marido no estaba, era obvio que todo esto era solamente una trampa. Así que Jesús, en lugar de contestar, se calló por amor incluso a estos malvados que estaban queriendo hacer caer a Jesús. Y se agachó y comenzó a escribir en tierra. Si Jesús hubiera hablado en ese rato, hubiera tenido que decirles así: a ver, un momentito, ¿me pueden decir quién de ustedes es el marido? Porque según la ley de Moisés es el marido el que tiene que denunciar el adulterio de su mujer. Porque imagínate que la mujer del vecino cometa adulterio. Y cuando tú ves que la mujer del vecino comete adulterio, entonces vas tú y te quejas a las autoridades y las denuncias porque está cometiendo adulterio la mujer. Te estás metiendo en la vida ajena. Dios no te ha mandado meterte en la vida ajena. El marido, si quiere, se queja, porque de repente tú denuncias a la mujer, vienen las autoridades, me estoy poniendo en un caso hipotético, vienen las autoridades y de pronto sale el marido y le dicen: oye, hemos cogido a tu mujer en el acto del adulterio y hemos traído las autoridades. Y de pronto el marido les dice: ¿y quién les ha mandado traer autoridades acá? Haciéndome quedar mal ante todo el barrio. Oye, pero tu mujer te está traicionando. ¿Qué problema tienes tú? Si yo quiero que me traicione, ¿qué a ti? Yo sabré lo que hago con ella. Y tú quedaste mal parado y las autoridades te van a decir: Señor, ¿por qué se mete en la vida ajena? Aquí el Señor, si quiere, denuncia. Si no quiere, no denuncia. Eso es precisamente lo que estaba ocurriendo en la escena con Jesucristo. Estos que la llevaron, ¿quiénes eran para tener que hacer ese tipo de denuncia?
no estaban cumpliendo con las leyes. Habían leyes en la nación judía y las leyes decían, el marido tendrá que traer a la mujer que estaba en adulterio. Ella tenía que denunciar o viceversa. Así que entonces Jesús, si hubiera hablado eso, los apedreaban a toditos los que habían traído a la mujer. Así que la misericordia de Jesús hizo que se callara y comenzó a escribir en tierra. Ese mismo dedo que había escrito la ley de Dios era el mismo dedo que estaba escribiendo ahora el pecado de ellos en tierra. Así que todos ellos dijeron, maestro, ¿qué no oyes lo que te estamos diciendo? Y entonces se acercaron donde estaba escribiendo, ¿estás escuchando o no? Y vieron lo que escribía. La ley de Moisés que decía, a los testigos falsos que vengan, se les hará lo mismo que ellos pensaban hacer con aquel a quien estaban denunciando. Inmediatamente que vieron lo que Jesús escribía, Jesucristo los miró y les dijo, el que de vosotros no tenga pecado, lance la primera piedra. Sin duda, su pecado estaba escrito allí. Estaban rompiendo la ley de Moisés y la ley de Moisés decía, apedreen a los tales. Así que inmediatamente comenzaron a soltar las piedras y se fueron. ¿Por qué se fueron? Era fácil de darse cuenta. Se fueron porque sabían que si se quedaban, los apedreaban allí mismo. No hubiera faltado quien venga y mire. Oye, ¿y dónde está el marido? Así que ustedes han venido aquí sin cumplir las leyes. Y es que muchos de los judíos eran tan sujetos a lo que debía de ser lo correcto que inmediatamente hubieran ejecutado la sentencia. Jesús, por su lado, no podía pasar por alto el pecado de ellos así nada más. ¿Sabes por qué? Porque antes de que Jesús actuara sobre esos hombres, porque pudo haber dicho así Jesús, ¿saben qué? Apedreen a estos. ¿Por qué? Porque estos son testigos falsos. La ley de Moisés los condena a ellos y a la mujer la absuelve. Pudo haber hecho eso Jesús. Pero Jesús tenía que cumplir lo que él mismo enseñaba. ¿Qué cosa? Primero, haz que el hombre vea su pecado. Y les hizo ver su pecado. Y si se arrepienten, entonces perdónalos. Y si no se arrepienten, senténcialos. Pero estos hombres apenas vieron su pecado, uno a uno comenzaron a irse. Es como que Jesús les estaba diciendo, como no se vayan de aquí, como no dejen esas piedras, cuidado, van a pagarla. Y toditos comenzaron a irse. Y entonces Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿No hay ni uno? No, Señor, no hay ninguno. Ahora la mujer estaba aterrorizada, porque entonces dijo, si cuando este maestro ha dicho, el que no tenga pecado lance la primera piedra, entonces estos se han ido porque han reconocido su pecado. Pero si este maestro se ha quedado solo, de hecho que este me apedrea. Él me va a matar porque él sí no está pecando aquí en este momento. Jesús no estaba cometiendo ningún error en ese momento porque Jesús estaba actuando de acuerdo con las leyes de Moisés. Y si estaba actuando de acuerdo con las leyes de Moisés, Jesús tenía derecho a apedrearla a la mujer. Y sin embargo, Jesús le dijo así, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Por qué Jesús le dijo ni yo te condeno? Bueno, sencillo. ¿Sabes por qué? Porque según las leyes de Moisés, habían jueces que tenían que encargarse de eso y eso era el Sanedrín. Jesús no podía hacerlo. Sentencia de muerte solo podía dar Roma, porque estaban bajo el poder romano. Si Jesús se hubiera atrevido a dar sentencia de muerte contra esa mujer adúltera, inmediatamente era llevado por los romanos por haber roto la autoridad romana. Así que estos tenían una doble intención. Así que Jesucristo le dijo a la mujer, ¿sabes qué? Ni yo te condeno. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo me iría contra las leyes que yo mismo establecí. Pero eso sí te digo, no creas que no sé que pecaste. Vete y no peques más. En otras palabras, reconoce la ley ahora. Has transgredido.
corre, confiesa tu pecado y apártate del mal, porque por mí, por esta vez, puedes ir porque te arrepientes de tu pecado. Jesús estaba cumpliendo estrictamente las leyes establecidas por él. No falló en una sola ley y se demostró que la ley de Dios está llena de misericordia. Mostró compasión con esta mujer solo porque Jesús se sometió estrictamente a las leyes que él había dado. Eso muestra que las leyes de la Biblia son las más justas de la tierra. Qué bonito, ¿no? De esa manera, es como entonces el Señor dice que esos dos testigos que van a ir sean gente que conoce las leyes, para que no hagan un juicio injusto, para que no hagan un juicio salido de sus sentimientos, ni de sus emociones, ni de buscar la paz, sino buscar la justicia, el verdadero amor, lo que va a traer armonía, unidad, salvación. Finalmente, Jesucristo terminó diciendo así, San Mateo capítulo 18, versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, díselo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué cosa dice ahora el Señor? Si no los oye a los dos testigos, que haya una reunión de la iglesia, una reunión administrativa de iglesia, solo los bautizados, porque los no bautizados, ¿con qué autoridad podrían decir excomulguen a la persona o hagan tal cosa? No tienen opinión. ¿Por qué? Porque si no son bautizados, ellos no pueden jamás acusar al bautizado. ¿Te diste cuenta? Tal es así que entonces, ¿por qué? Supongamos que el no bautizado ataca al bautizado, ¿no? Dice, háganle juicio a este, cumplan con el deber. Muy bien. Supongamos que se hace el juicio y se encuentra que aquel que no es bautizado estaba acusando falsamente. ¿Qué tenemos que hacer con esa persona? No es del pueblo, jamás la puedes disciplinar. Así que el de afuera no puede atacar al de adentro por sus principios, a menos que se haga una acusación que sea correcta, real, y entonces se haga un juicio verificando cada caso de la situación de la persona para llamarle la atención. Pero jamás el otro va a poder querer solicitar de la persona del pueblo del Señor cuando no está basado en las leyes, ni se basa en las leyes su acusación. Tiene que ser basada en las leyes divinas, bajo el respaldo de la palabra de Dios. Porque te imaginas que lo vengan a acusar al cristiano y le digan, mira, ¿sabes qué? Aquí es un angelito en la iglesia, pero en mi casa es un demonio completo. Y entonces tú le dices, pero ¿qué cosa ha hecho pues el hermano para que lo... Mira, te voy diciendo, el sábado ni siquiera quiere ayudar en la casa. No quiere ni siquiera hacer ni tender una cosa, ni lavar los platos, ni cocinar, ella no quiere nada. Sí, pero momentito, es que el hermano guarda el día sábado, pues, eso es lo que pasa. No, ustedes lo van a defender entonces, ya estamos mal entonces. Aquí entonces toleran todo lo malo. Una acusación errónea. No se puede acusar contrario a las leyes de Dios al que es servidor de Dios. ¿Cuántas veces han habido personas que vienen a quejarse de hermanos de la iglesia porque quisieron ser fieles a su sábado, quisieron ser fieles a sus principios y por eso les dijeron que eran personas desobedientes? Entonces tenemos que tener cuidado. Muy bien. Ahora, cuando ya no escucha a los dos testigos, dice, díselo a la iglesia. Entonces la iglesia se reúne en administración y todos ahora escuchan la situación que se está dando con el hermano públicamente. Y todos ellos, los que están presentes, no pueden sacar una sola palabra de lo que se haga en relación con el juicio del hermano en la iglesia. No tienen que contárselo a nadie, a ningún mundano, porque estas cosas son internas. Dentro de la iglesia se ventilan, allí se lavan. ¿Correcto?
Si alguien saca algo de esa reunión de la iglesia, a ese se le disciplina de inmediato. ¿Por qué? Porque en tiempos del Antiguo Testamento, aquel que cometía el pecado de infidencia, de sacar aquello que se había hecho en una reunión, donde solamente el pueblo del Señor se reúne para hacer juicio, esa persona había faltado al principio divino y era cortada del pueblo. Así que entonces, nadie saca nada de esas reuniones, nadie cuenta nada, porque esas son cosas internas de la iglesia. Si la iglesia arregla la situación y se llega a poder solucionar el problema, queda para siempre cerrado, oleado y sacramentado. Interesante, ¿no? Es así como Dios actúa, son sus leyes, su pueblo tiene leyes. El apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos capítulo 6 lo siguiente. Nos dice así el texto, 1 Corintios capítulo 6, verso 1. ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos van a juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Así que el apóstol Pablo pide que el juicio se haga en la iglesia con la norma del juicio que es la palabra de Dios. Cuando se ha hecho eso, entonces lo que la iglesia decida, eso se hace. Finalmente, fíjense lo que dice aquí Jesús. San Mateo capítulo 18. Dice así la Escritura. San Mateo capítulo 18. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, díselo a la iglesia. Pero si ya no quiere oír a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, no es que no lo dejas entrar a la iglesia, puede seguir viniendo. Puede seguir viniendo a la iglesia porque algún tema podría convencer su corazón y cambiar. Tener por gentil y publicano significa tenle como que es alguien que no es de la iglesia. ¿Eso qué significa? Su nombre queda borrado. Ya no es más parte del seno de la iglesia y de la membresía. Sin embargo, está como un personaje invitado. Puede escuchar. Porque quizás algún tema mueva su corazón y se arrepienta de su pecado. ¿Te diste cuenta? Esto es cuando es un pecado entre dos personas, cuando es un problema entre dos personas. Esto no se aplica cuando es un problema de rebelión en la iglesia. Ten cuidado. Rebelión significa que se va contra la doctrina, que ataca los principios de la verdad, que ataca los principios que tienen que ver con el mensaje de Dios. En caso tal, la tal persona no tiene acceso a las filas del pueblo de Dios porque lo que quiere es destruir la obra. Así que no hay que confundir. Estamos hablando del pecado entre dos personas o más cuando se han ofendido, cuando ha habido alguna cosa negativa. ¿Correcto? Y entonces dice allí el Señor, versículo 18 y 19. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Con estas palabras Jesucristo da autoridad al conjunto de los fieles, a todos los hermanos que asisten a esa iglesia, les da la autoridad de que cuando remitan los pecados y la iglesia acepta y ve que hay conciliación, entonces sus pecados son perdonados. El arreglo de las dos personas queda limpio. Y si no fue arreglado el asunto, no quisieron solucionarlo, entonces la iglesia tiene la sanción de cerrar las puertas del cielo, quitando a ese miembro del pueblo del Señor y teniéndole como alguien que no entre en el camino, gentil y publicano. ¿Te diste cuenta? Es así como funciona la palabra del Señor. Tenemos leyes, tenemos reglas en nuestro pueblo, dentro de la iglesia. Por tanto, los hijos de Dios no necesitan tener que buscar el auxilio mundano.
No tienen por qué estar chismeando y cuenteando. Cuando alguna persona ha tenido algún problema con otra persona, recuerdo que un hermano iba desprestigiando por todo lado a una hermana, ¿no? Haciéndola quedar pero lo peor. Y no buscaba conciliar, no siguió las reglas. Y él quería pasar de ser la víctima, el que más sufría. Entonces inmediatamente se le dijo: hermano, hay reglas en la iglesia. Y donde usted continúe con esa situación, usted será el sancionado. ¿Pero por qué? Eso es una injusticia. No, señor. ¿Por qué? Porque usted no está siguiendo los principios y los lineamientos para saber qué fue lo que ocurrió. Así que había que seguir. Lo primero, ¿qué tengo que hacer? Dijo: vaya usted y converse con la hermana. Juntos, a solas, arreglen su situación. Si no pueden hacerlo, si no hay arreglo, recién busquen a sus 2 testigos. Y si no hay arreglo con los 2 testigos, recién se avisa a la iglesia. Así que tengamos cuidado. El primer paso siempre es buscar la conciliación de los hermanos en la iglesia. Acuérdate de los 2 deudores. Que Dios nos ayude y nos bendiga para que podamos nosotros avanzar cada día en el camino de la salvación haciendo lo justo. Ningún ser humano es justo por sí mismo. Basta con hacer lo que este libro dice y ya se está haciendo la justicia correcta. Que Dios te bendiga en este día, querido hermano. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bendito Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos has dado tu palabra en el día de hoy. Y te rogamos que tu presencia esté con nosotros para poder, Señor, andar en tus caminos y seguir tus mandamientos como tú, Señor, nos diste el ejemplo cuando estuviste en este mundo. Padre Santo, en tus manos nos encomendamos para que cada día de nuestras vidas pueda ser, Señor, una vida que testifique ante el mundo de que hemos conocido tus leyes y que queremos, Señor, pertenecer a tu reino, cumpliendo con esas leyes que tú nos has dado y aprendiendo más y más de esas leyes, Señor, benditas y justas que tú diste para poder mantener la armonía, el amor y la dignidad de entre todas las personas que pertenecen a tu iglesia. En tus manos nos encomendamos. Por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermano mío. Hemos aprendido un tema más. Hemos descubierto una parábola más. Y ya hemos aprendido que las parábolas del Señor están relacionadas con toda la doctrina. No te olvides de compartir esto. Estamos a través del Face, estamos a través del Twitter, estamos a través de YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. También estamos a través del magazine de Buena Fuente. Allí estamos con los temas de Daniel y Apocalipsis y temas profundos de la Biblia. También estamos a través de Radio Líder, 5 de la tarde, con las parábolas y enseñanzas de Jesucristo. Estamos también a través de la AUA, Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. A través de este canal también estamos transmitiendo estos mensajes. Estamos también a través del hashtag del Último Llamado Divino, a través del Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Así que sintonízanos. El día de mañana vamos a pasar todo el sábado, así que participa a todos los que conozcas para que puedan sintonizarnos. Que el Señor te bendiga y un feliz sábado. Amén.